La corrupción es un mal endémico en México. Durante años hemos visto que han implementado programas y en lugar de mejorar parece que vamos como el cangrejo. Ahí está la línea 12, ahí están la Casa Blanca, la de Malinalco, la de Iztapan de la Sal, ahí está Oceanografía, Tradeco. No hay partido que se salve de este fenómeno y finalmente hoy está emprendiéndose aquí en el Congreso un nuevo esfuerzo, cada en Cámara de Diputados, otra en Cámara de Senadores. La de allá es una ley de transparencia que en el Senado aquí ya se aprobó y la que tienen aquí es una minuta que allá en la Cámara de Diputados ya se aprobó. Hoy vamos a hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Transparencia de la Cámara Alta. Él es el senador del Partido Verde, Pablo Escudero, y Paola y yo le haremos algunas preguntas, dudas que tenemos sobre esa ley, pero sobre todo darle a usted a conocer qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se pretende hacer y de qué manera van a lograr que no sea uno más de los tantos programas que hemos escuchado desde la renovación moral de Miguel de la Madrid y que nunca cuajan y la corrupción sigue rampante. Pablo, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, pues al grano, ¿de qué se trata esta el agradecido soy yo, como ley siempre. de transparencia y cómo van a convencer a la gente que esta ley sí es la buena? Claro que sí, antes que nada, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, como siempre es un placer, Pancho, Paola. Bueno, pues sin duda lo que hemos estado trabajando desde el primer día aquí en la Cámara de Senadores y también lo hicimos desde la Cámara de Diputados de la legislatura pasada, es empezar a plantear temas de combate a la corrupción, pero temas que no fueran aislados. Lo que siempre estuvimos pensando, y me parece que al final del día todos los grupos parlamentarios en Cámara de Diputados en ese momento y ahora en el Senado estábamos llegando a la coincidencia, es que había que hablar de sistemas, que había que hablar de todo un sistema de combate a la corrupción, de todo un sistema de transparencia, de toda la articulación de las instituciones. Es verdad que se han hecho muchos esfuerzos para combatir la corrupción, para impulsar la transparencia, pero al final del día parecía que todo estaba aislado. Entonces me parece que la gran fórmula, la gran conciliación parlamentaria que se da en estas leyes, tanto en la ley de transparencia, en esa gran reforma constitucional que hicimos el año pasado, tanto como la de corrupción, pues es entender que tiene que ser un sistema de instituciones que puedan hablarse entre ellas, que puedan cooperar entre ellas, y me parece que eso fue la base, el cimiento de este gran acuerdo parlamentario en ambas leyes, en la ley general de transparencia, anticorrupción y en los sistemas ya como tales, en el sistema de transparencia y también en el sistema de combate a la corrupción. Uno pudiera suponer, Pablo, que las resistencias más fuertes vendrían de los gobernadores que operan con muchísima opacidad, con muchísima discrecionalidad todos los recursos públicos, y sin embargo hay en esta ley destacó un punto negativo, digamos, por así decirlo, que es que el Congreso que le impone a otros reglas se da 5 meses para otorgarse un método de reorganización, y a partir de ahí no sé si a partir de ahí estará obligado o es nada más el método de organización, o como dijo Corral en la tribuna, puede ser en una semana, en un mes, el año que entra o nunca. No, mira, la verdad las cosas es que hay que reconocer que durante estos casi 2 años que llevamos trabajando los temas, pues estuvimos haciendo una construcción de esta ley de transparencia con ONGs, con expertos, para que el propio documento que se iba a presentar como tal trajera ya una visión de todas las ONGs, de los expertos del Senado, un tema inédito. La verdad es que fueron muchas horas de trabajo, fue mucho tiempo para ponernos de acuerdo en los temas, y la verdad ahí me parece es que el Senado de la República pues perdió de vista un poco que era un sujeto obligado, y empezamos a hablar con la CNDH, con el IFETEL, con todos los organismos, con las secretarías, con CISEN, con Marina, con Gobernación, con todos los involucrados, con Banco de México muy intenso también. Es decir, empezamos a tener conversaciones con todos los sujetos obligados, pues para ver qué les preocupaba, en dónde estaban parados respecto a este tema de la transparencia, de las nuevas facultades y de las nuevas obligaciones que tendrían estos sujetos obligados. Y la verdad hay que decirlo, es que descuidamos el Senado.
no estábamos conscientes de las implicaciones que tenía pues todas estas obligaciones para el propio Senado de la República. Cuando al final del día tenemos ya una minuta por un gran consenso, bueno, pues los administradores del Senado dicen, oigan, momento, pues no tenemos los sistemas para cumplir con esto de manera inmediata. Y ahí ante esa preocupación es lo que se opta. Podrían ser dos caminos, decir, pongamos un artículo para todo el mundo y pongamos 5 meses, o dejemos 5 meses para el Congreso, para Cámara de Diputados, para Cámara de Senadores, pues para que podamos tener diseñados todos esos instrumentos administrativos, de sistemas, de cómo había que ordenar la información, cómo se iba a entregar la información para poder cumplir. Entonces, la verdad de las cosas es que no me preocupa, no me parece grave el tema de los 5 meses, van corriendo, le pusimos una fecha, no dejamos a partir de la publicación 5 meses, le pusimos una fecha, me parece que 30 de agosto, si no mal recuerdo. Es decir, lo que falta todavía, pues es que vaya a la Cámara de Diputados, que ya está ahí, que esté esa discusión, que esté aprobada, que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y luego de ahí empieza a correr. Entonces, al final del día yo te diría que ni siquiera son 5 meses, yo creo que al final del día serán 4 meses. Y lo que sí hay, sin duda alguna, es un compromiso del Senado de la República, del presidente del Senado actual y de todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, de cumplir con esta ley y transparentarlo. Mal sería no estar en esta dinámica que nosotros estamos impulsando desde el Senado de la República. Digo, todas las dependencias que están ahora, que son sujetos obligados, pues podrían decir lo mismo. No estamos preparados, necesitamos 5 meses. Es decir, dio la impresión. Por eso yo sí considero que es un asunto grave, que se dan tiempo para poner en orden las finanzas y que no deben de estar muy bien para Mira, la verdad de las cosas que no los agarren con la propia ley que ustedes hicieron. Yo te diría, Pancho, a ver, los que hemos tenido la oportunidad de ser diputados y que ahora somos senadores, no es un tema nuevo el que no se ha podido tener un sistema correcto para las dos cámaras. Tenemos las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pues me parece que desde hace más de 18 años que siguen siendo recurrentes de que no ha habido este orden, ¿no? O sea, estaba marcado... Hay mucho manejo de recursos a discreción, eso no pasa ahí por la auditoría. Pues. No, pero pasa por... hay que recordar, las cámaras por supuesto que son sujetas a revisiones. Pero el manejo del dinero de la Auditoría Superior de la Federación parlamentarias es a discreción, es discrecional. A ver, hasta ahora. Yo te diría, me parece que no, me parece que la Auditoría Superior de la Federación lo que ha pedido es que se vayan perfeccionando estos sistemas. Hay registros de cómo se hacen, esa es otra discusión que se tiene que dar de fondo, ¿no? Los grupos parlamentarios, ¿no? Y es una discusión que no hemos dado en el Senado. Los grupos parlamentarios pueden usar su dinero como el PAN para rentar oficinas para sus secretarios. ¿Te parece incorrecto? ¿A alguien le parece incorrecto? Bueno, pues ese es el tema. ¿Pueden con los recursos del Senado de la República, la fracción del PAN, rentar unas oficinas para sus asesores? Sería la primera. ¿Puede la fracción del Partido Verde tomar esos recursos del Senado de la República para pagar los informes de los senadores? Es decir, todos estos temas en donde se están usando los recursos, está claramente para qué se están usando. Los apoyos legislativos, todos los temas que están ahí puestos, son justamente los que tienen que traer un orden y tenemos que dar la discusión y tenemos que tener un catálogo de cosas que pueden o no pueden hacerse. La verdad de las cosas es que algunas de las secretarías que están, hay que decirlo, que estaban más organizadas, más sistematizadas, más vigiladas por su propia naturaleza, por ser el Ejecutivo, por tener condiciones diferentes de servidores públicos. Las cámaras son representantes del pueblo. Me parece que existía una falla importante en toda esta sistematización de la información, que no es nueva. Ahora, que se requieren 5 meses para hacerlo o 4 meses, pues adelante. Yo insisto, no me parece tan grave. Habían voces en ese momento que decían, bueno, pues consultemos con todos si requieren más tiempo. Bueno, esa decisión a mí sí me hubiera preocupado. A ver, vamos a consultar otra vez con todos si requieren tiempo o vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Al final del día lo que había que hacer era construir el acuerdo parlamentario para que esto fuera para adelante. Habían voces que decían en ese momento, oigan, lo que tú decías, pues a lo mejor el ISSSTE no está en condiciones, o a lo mejor CISEN, o a lo mejor pues vamos a preguntarles y vamos a ver si estamos en condiciones. Dijimos, no, vamos a darle para adelante. Si ese transitorio nos dio herramientas para darle para adelante a esta gran ley, yo la tomé, yo en ese momento no dudé en decir pongamos. No estaba el transitorio, hay que recordarlo, no estaba el transitorio, pero con el objeto de tener un gran acuerdo parlamentario
valía la pena esperar 4 meses. Y me parece que hay un compromiso formal de todos los grupos parlamentarios de entrar al mismo sistema, de que se nos aplique la ley como a todos. No habría manera de... Ahora, otra de las preocupaciones que sin duda se han estado ventilando era el tema de en qué momento o en qué casos se puede decir que va a ser una información reservada, es decir, en qué momento se puede, pues sí, declarar como un riesgo, por ejemplo, para la seguridad nacional o para la estabilidad económica del país, porque ahí pues había un margen muy grande para decir, pues es que esto puede ser de seguridad nacional, y parte de la preocupación era que eso se delimitara en este último, pues ya no borrador, porque ya está en Cámara de Diputados, pero en este proceso de ley. Sí, claro, en una minuta que ya está ya. Ese fue una de las partes de los acuerdos parlamentarios que obtuvimos, y lo que más trabajo nos costó, yo te diría. Sin duda, al tema de revisar los capítulos de reserva, pues estábamos atorados en reserva económica, monetaria y financiera, y no teníamos una definición en la cual pudiéramos estar satisfechos todas las fuerzas parlamentarias, justamente para evitar este tema de que todo fuera económico, monetario o financiero, ¿no? Habían ejemplos muy claros que nos decía el Banco de México, bueno, pues me piden las rutas de los camiones del dinero, pues no las puedo dar, ¿no? O sea, temas que van a estar reservados hoy y siempre, esa información nunca se va a dar, ¿no? Respecto a seguridad nacional, también sin duda habían algunas dudas. Seguridad nacional se optó por ir a la definición que ya estaba en la ley de seguridad nacional, tomar esa así, y en el tema de económico, financiero y monetario se optó a hacer una redacción que yo propuse que invitáramos al senador Ernesto Cordero, que había sido secretario de Hacienda, al presidente de la Comisión de Hacienda, a José Yunes Veracruzano, y por parte del PRD intervinieron Armando Ríos Peter y Dolores Padierna, que juntos hicieron una gran redacción que convenció a todos, y así es como obtuvimos este acuerdo parlamentario. Un elemento nuevo sin duda en el tema de las reservas, que es muy importante, que es una figura internacional, es lo que se llama la prueba de daño, ¿no? Que no estaba en la legislación actual. Incluso algunos constitucionalistas preguntaban si era válida o no, si era constitucional o no la prueba de daño. Y la prueba de daño, para que nos entiendan nuestros amigos que nos ven en estos momentos, era un servidor público en el momento de hacer una reserva, no decir esta información no la puedo dar, lo que hace es que funda y motiva nada más, artículo tal y por esto no se puede dar, fundado y motivado. Y la prueba de daño es que ahora este servidor público va a tener que hacer un ejercicio mental, va a tener que ejemplificar, va a tener que hacer un supuesto que va a quedar en un documento para decir, me gusta poner este ejemplo, se pide el blindaje de unas camionetas, de la camioneta del secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. Se reserva, no se puede dar porque esto es información de seguridad, tal, y ya. Ahora va a tener que explicar, decir, a ver, si yo les doy la información del nivel de blindaje de esta Suburban y les digo que tiene un nivel 3, lo que estoy haciendo es dándole elementos al crimen organizado para que compren armas de un calibre diferente y pueda sufrir un atentado. Es decir, viene un ejemplo de los dos valores que se están cuidando para hacer esta reserva. Eso es lo que se llama la prueba de daño, que es una figura internacional que apenas estamos usando. Nos tardamos mucho tiempo ahí definiendo si era constitucional o no justamente la prueba de daño. Vamos a tener que ir a corte. Sí. Para seguir con el tema. Sí, bueno, yo llevo casi 30 años cubriendo el Congreso y finalmente sí sé que hay manejo discrecional de recursos, que ahora lo disfracen, pero existe, de eso no tengo la duda. Regresando, te quiero preguntar, senador, el tema también de la declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés, que parece que va, pero en otra ley, que es la de responsabilidad de los servidores públicos, que mucha gente le reprocha que no la hayan puesto ahora en este paquete. Con mucho gusto. Regresamos. Parece que a la CEP en 2013 los 4 contratos con la UAM y el INAP para ordenar y digitalizar sus documentos le salieron muy caros. Hubo recorte, pero por la mala, por la doble mala, por el desvío, por el fraude, por la corrupción. El desvío de la CEP en 312 millones. Para analizar la información más importante del día a día hay que ser directo, duro y a las cabezas con Ivonne Melgar, de lunes a viernes a las 7 horas por Excelsior TV.
Estamos de regreso, pero antes de abordar el tema que les anuncié al irnos, de las declaraciones patrimoniales, en el corte que discutíamos que faltó precisar ciertas cosas de lo que es la información reservada. Paola decía, bueno, sería interesante que nos dijera cómo queda, por ejemplo, cuánto tiempo se puede reservar la información. Te dejo la palabra. Sí. ¿Cuánto tiempo se puede reservar la información? Y de una vez también que nos platique el tema del consejero jurídico, que decían también tendría la oportunidad de impugnar alguna declaración. Ellos podrían decir, bueno, pues se reserva la información por seguridad nacional. Sí, claro. Son dos cosas, yo te diría, con un plazo intermedio, lo que quedó en la ley fue hasta 10 años. Hay un plazo primero, luego otro, pero hasta 10 años. Las leyes marco, que son las leyes con las cuales están haciendo toda esta normatividad de transparencia en el mundo, que son las que vamos usando de referencias, que se les llaman leyes marcos, tienen por lo general 12 años. Nosotros fuimos menor, nosotros pusimos 10 años. Es decir, estamos mejor que las leyes marcos, estamos mejor que los otros países. Es una ley de avanzada, es una ley importante, reconocida por los expertos que se han pronunciado en este tema. Ha quedado, como está en todos los países, un recurso para el consejero jurídico para poder impugnar alguna de esta resolución en el tema de seguridad nacional. Cuando un servidor público haga una reserva de seguridad nacional y diga que no se puede dar esa información, un ciudadano puede ir ante el IFAI y decir, necesito esa información. Si el IFAI abre esa información, el consejero jurídico tiene la oportunidad, tiene un recurso de decir, bueno, yo considero que este sí es un tema de seguridad nacional muy importante, y puede acudir a la Suprema Corte de Justicia en una revisión del tema. Suprema Corte de Justicia, yo creo que esto es seguridad nacional por esto y esto y esto. Tú dinos si sí o dinos si no. Si la Suprema Corte de Justicia dice que no es un tema de seguridad nacional, la información se abre, ¿no? Y fue la única parte que quedó respecto a esto, ¿no? Es una última instancia solo y exclusivamente en el tema de seguridad nacional. ¿El secreto fiduciario cómo queda? Queda abierto. Estuvimos hablando de todos los temas, de todos los fideicomisos que les preocupaban a muchos, de los fondos públicos, de todo esto. Tú me hacías algún día una anotación que el fideicomiso, por ejemplo, donde no hay personal, sí, que no, esos quedarían exentos de auditorías. A ver, en ese momento la discusión había una serie de fideicomisos, hay una serie de fideicomisos que existen, me parece que son más de 350 fideicomisos que no tienen una estructura, que no tienen personal, que no tienen un director. Un fideicomiso es un contrato que está en el escritorio guardado de alguien. Algunos sugerían, en aras de la transparencia, que a todos esos fideicomisos les contratáramos personal para rendir cuentas. 450, un comité, 5 para cada uno, y que alguien pueda rendir cuentas. Y nosotros decíamos, a ver, los que no tienen estructura, el que guarda el fideicomiso, pues que sea el que nos informe. Si yo tengo el contrato guardado en mi escritorio, pues saco el contrato y yo te informo. ¿Para qué contratamos personas que estén dentro de ese fideicomiso si no tiene estructura? Más aún, cuando nosotros lo planteamos así y vinieron los comisionados del IFAI, nos decían, no, inclusive no el que lo tiene guardado, sino la cabeza de sector si quiere. Lo importante es que se informe. Estaban más flexibles en este tema. Es decir, si el Seguro Social tiene un fideicomiso y lo tenía guardado y no tenía estructura ese fideicomiso, nos decían los consejeros que informe la cabeza de sector. La cabeza del sector sería la Secretaría de Salud. Nosotros nos fuimos más abajo y dijimos, no, pues que informe directamente el Seguro Social, ¿no? Y la verdad es que al final del día fueron comprensibles y entendieron pues que lo que se trataba era de informar y no de generar nuevas estructuras para solo rendir cuentas, cuando obviamente se iban a rendir cuentas, ¿no? El tema de la declaración de interés y la declaración patrimonial. A ver, el tema de la declaración de interés no viene ahí porque justamente viene en la minuta que hemos recibido de la Cámara de los Diputados. Ahí ya viene establecida que tendrá que hacerse una declaración de interés junto con la declaración patrimonial. Entonces, bueno, pues no valía la pena estar duplicando. Siempre pensamos que ese era un tema más bien de anticorrupción, que venía por ese lado, y se desistió de ese tema. Y luego el tema en donde sí tuvimos que hacer una revisión profunda de constitucionalidad en el tema de la declaración patrimonial, que hay que decirlo, todos los servidores públicos están obligados a hacer su declaración patrimonial.
Durante muchos años se han hecho las declaraciones patrimoniales y se entregan. La discusión ahí era si estas declaraciones patrimoniales debían de ser públicas o no. Y entonces ahí lo que hicimos fue a revisar justamente lo que la Corte había dicho al respecto. Unas ONGs, me parece que 2 ONGs, presentaron recursos para hacer públicas las declaraciones patrimoniales de algunos servidores públicos, me parece que inclusive de Cámara de Diputados o de Cámara de Senadores. Conoció la Corte de estos recursos para ver si se podía abrir la información, y hay ahí una resolución muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues donde dice que no existe un derecho preferente en el de acceso de la información a la de la privacidad de los datos. Entonces dice, no hay un derecho preferencial. Es que este derecho puede ser porque el servidor público tiene un menor umbral contra el otro derecho. La Corte dijo no, son igual de derechos, no hay un umbral. Más aún, en esa resolución se vota que no se puede abrir, que son datos personales y que no se pueden abrir las declaraciones patrimoniales, lo establece la Suprema Corte de Justicia. Y más aún, doña Olga Sánchez Cordero saca un voto concurrente y dice, a ver, voy a votar este proyecto porque coincido con él que es así, pero les faltó integrar uno de los elementos más importantes que a mi juicio veo, que pone en riesgo el sistema jurídico mexicano, que es la presunción de inocencia. Y doña Olga explica y dice, a ver, ¿quiénes pueden abrir las declaraciones patrimoniales? Dice, el Poder Judicial en un tema jurisdiccional, y la otra es una autoridad administrativa, como pudiera ser la Secretaría de la Contraloría, que puede hacer una evolución patrimonial y puede abrir esto, o por el otro lado en un juicio se puede abrir. La declaración patrimonial adquiere un carácter de prueba. Es una prueba la declaración patrimonial en un juicio. Tú exhibes eso y es una prueba de enriquecimiento ilícito o no, pero es una prueba y se le da valor probatorio como tal. Entonces decía doña Olga Sánchez Cordero, si hacemos que todo el mundo exhiban pruebas, estamos atentando contra la presunción de inocencia, que es contra lo que llevamos luchando los últimos 15 años, y es justamente con todas las reformas constitucionales en derechos humanos del nuevo sistema penal acusatorio. Entonces deja ahí un estudio muy importante en esta resolución diciendo, no se pueden abrir porque además va contra la presunción de inocencia de todo el sistema jurídico mexicano. Entonces, bueno, pues ese tema nosotros lo fuimos manifestando, fuimos diciendo pues que ya hay decisiones, es un tema que ha decidido la Suprema Corte de Justicia. Entiendo que para algunos grupos parlamentarios mediáticamente suena muy interesante, y yo lo que decía, yo no puedo, decía, pues déjalo y luego lo votamos en contra. Yo les decía, a ver, yo como presidente de una comisión no puedo poner artículos que sé que son inconstitucionales, pues no lo puedo hacer porque alguien quiera tener una bandera del tema que es muy atractiva y que lo entiendo, que no me preocupa, no me llama la atención que lo hagan, pero yo como presidente no puedo poner un tema que es inconstitucional en una ley. Ahora, en esta ley de transparencia, afortunadamente para muchos de nosotros, pues se nos toma muy en cuenta a los ciudadanos y suena muy bonito, pero cuando un sujeto obligado no está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia, ¿cuál es el proceso para que un ciudadano vaya? Porque normalmente nos pasa que está un proceso burocrático que es pesadísimo, y también si eso no se agiliza, pues nosotros, aunque en el papel tuviéramos el poder, a la hora de los hechos no podemos ponerlo en práctica. Entonces quizás yo creo que para cualquiera que esté viendo en este momento la entrevista sería interesante, si nosotros pedimos una información, ¿cuál es el proceso para finalmente acusar a aquel que no esté cumpliendo? Claro, Paula. Nosotros esperamos que el trabajo del IFAI cada día sea menor. Si cada vez hay menos recursos, quiere decir que se está haciendo bien el trabajo, que esta ley funcionó, ¿no? Fuimos a todas estas obligaciones de transparencia en los propios portales para que fuera más accesible desde las casas, desde las oficinas, poder consultar toda esta información en línea. Mucha de esa información ya va a estar generada en línea, que se va a poder descargar de manera muy ágil, de manera muy rápida. Hay que decirlo, íbamos por buen camino, ya se podía hacer eso, pero faltaba, justamente por eso es este tema. Pusimos también un artículo para que en las bibliotecas tengamos equipos de computación. Evidentemente entendemos y sabemos que no todas las personas tienen equipo de computación en su casa, pero también pusimos un artículo para que puedan acceder en las bibliotecas y puedan tener todos estos equipos para conseguir la información. Si no, también las propias áreas de las entidades de las dependencias tienen un área de acceso a la información donde se pueden hacer las consultas en sitio, es decir, pueden ir a la propia secretaría y de ahí obtenerlo. Cuando no se obtiene la información, cuando el servidor público no la quiere dar, cuando el servidor público no quiere generar
generar esta información existente, o cuando nos dice que no porque la ha reservado, pues lo que queda es un recurso justamente ante el órgano garante, pues que es el IFAI, ¿no? Que hay que decirlo, que es un órgano constitucional autónomo. No lo era. Esa es una reforma del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahora es un órgano constitucional. Hemos votado aquí a los comisionados. Es el IFAI que tenemos actual. Es un IFAI que todo el mundo se ha pronunciado que es un IFAI fuerte, echado para adelante. Los vimos aquí en las comparecencias, exigiendo más, pidiendo que se abriera más información. Es decir, tenemos un órgano garante constitucional muy fuerte, que es al que el ciudadano puede acudir en un recurso, en una solicitud, para revisar si está bien hecha la reserva, ¿no? O si el servidor público no le quiere dar la información por algún otro motivo. Desde ahí el IFAI ordena la apertura de la información, revisa la clasificación en el caso de que hubiera sido una reserva, y dependiendo de eso pueden suceder varias cosas. A pesar de ello, perdón. Sí, adelante. A pesar de ello, si la información no se genera, bueno, pues lo que hicimos fue un sistema mixto de sanciones. En ese sistema mixto de sanciones se va a integrar una carpeta de investigación, y ahorita platicamos la gran discusión que hubo también en el sistema de sanciones. Se va a armar una carpeta de investigación. Esa carpeta de investigación va a ser turnada al nuevo tribunal, y el nuevo tribunal va a sancionar a los servidores públicos. Hay que recordar, respecto a los datos personales, ¿no? En donde no tienen que ver los servidores públicos, pero ahí puede ser una empresa de seguros que tenga información de alguien, las sanciones sí las aplica de manera directa el IFAI, ¿no? Y ahí la gran discusión era si la Constitución en la reforma anterior le había dado facultades al IFAI para sancionar o no, porque en la reforma constitucional solo mencionaba medidas de apremio, ¿no? Entonces ahí fue una gran discusión la que tuvimos para ver cómo hacíamos que justamente pues esta ley no fuera a ser inconstitucional, que estuviera plenamente apegado a esto, y ahí fue donde creamos todo este sistema mixto de sanciones. Pablo, te quería preguntar, antes de iniciar esto, platicábamos sobre la situación en la que está ahorita, nos queda poco tiempo, así que hay que apurar. Sí, claro. En la que estábamos ahorita de voto. Parece ser que hay, el PRD está dividido, hay algunos que están a favor, otros en contra, el PAN está dividido, algunos a favor, otros ¿ya tienen amarrados los números que requieren para la ley? ¿Estarías optimista al respecto? Sí, bueno, pues esta reforma es una reforma constitucional, necesitamos mayoría calificada. Nosotros nos pronunciamos, ya tuvimos la primera sesión de Comisiones Unidas, donde expresamos la posición del Partido Verde y del PRI, diciendo, la queremos votar ya en sus términos como está, sin moverle una sola coma. ¿Por qué? Porque si le movemos algo, nos vamos a tardar en que regrese a la Cámara de Diputados, en que existe ese acuerdo y que regrese. Corremos el riesgo de que cuando la mandemos, estos diputados ya no estén, no se respete el acuerdo y se caiga toda la ley. Sí. Ese es un tema que nos preocupa mucho. Sí, el tema de la autonomía del fiscal anticorrupción parece ser que uno de los temas, pues según me dijo a mí el coordinador Herrera, el del PRD, el del PAN, perdón, me dijo que ese era uno de los temas que estaban encorsetados. Sí, pero ese corre aparte. Ese tema está corriendo con la otra gran reforma constitucional donde hicimos, que daba creación justamente, convertía a la Procuraduría General de la República en la nueva Fiscalía General de la Nación, colgado de dos grandes fiscales, el de delitos electorales y el de corrupción. Entonces, ese está en otra cancha. Ese no hemos podido tener la conclusión y no hemos podido nombrar a nadie en esa, porque el círculo no se ha cerrado. Porque los candidatos, los aspirantes que quisieran participar en esto no tienen claro cuál es todo el sistema de combate a la corrupción y hacia dónde va. Entonces, me parece que una vez cerrado el ciclo con todas estas leyes, tendremos ya un espacio mayor de conocimiento para que puedan inscribirse más personas, o inclusive que podamos invitar nosotros, desde la Cámara de Senadores, a quien vaya a ser el fiscal anticorrupción. Tenemos 30 segundos, te voy a hacer una última pregunta. Dice María Amparo Casar, una brillante analista que trabaja con nosotros ahí en Excelsior, afortunadamente. Ella dice, reconoce que hay muchos avances en la ley de transparencia, sin embargo, hace una acotación al cierre de una columna que dice, bueno, todos estos esfuerzos están bien, dice, pero para que fructifiquen se necesitan buenos gobernantes, porque siempre habrá la forma de encontrar hoyos.
Pues sí, yo cerraré este espacio, además de dándoles gracias, diciendo que nosotros tenemos plena confianza, así lo ha demostrado con estas grandes reformas constitucionales que ha presentado el presidente Enrique Peña Nieto. Tenemos confianza en él, en su instrumentación, en su gabinete y además en la función que tenemos los senadores y los diputados para estar pendientes de que se cumplan estas leyes. Sin duda lo que estamos haciendo con este marco es empoderar al ciudadano. Son reformas que nos habían pedido desde hace mucho tiempo, son reformas que a ustedes les consta que nos costó mucho trabajo sacar los acuerdos parlamentarios, pero están ahí. Estamos cumpliendo a cabalidad con estos temas. Pues así como dijeron, por ahí la burra no era arisca, esperemos que esta vez sí sea efectiva estas dos leyes que están en el Congreso y sí hay un combate efectivo a la corrupción. Nos vemos la semana que entra en este su Arsenal, 18:30 horas. Muchas gracias, Paola. Muchas y sobre gracias. todo muchas gracias. No, gracias Pablo. a ustedes. Ojalá me visiten más seguido. Te visitamos para revisar los resultados. Claro que sí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.